Gracias, presidente. Artículo 37, inciso segundo de la Constitución. Los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos perteneciendo al ámbito de sus atribuciones dichas secretarías de Estado. Cuando el tenor de la ley es claro, no cabe distinguir, presidente. Gracias. Así es. Clarito como el agua. Bueno, presidente, mire, a mí me parece que el indulto gate me parece que es un resumen de todos los problemas del gobierno. Primer problema, presidente, es la incoherencia del gobierno. Este es un gobierno que es incapaz de tener un discurso coherente en distintos temas que podemos ir revisando. Un gobierno cuya ministra del Interior partió hablando del Gualmapu y hace poco el presidente habló de actos de carácter terrorista. Un gobierno cuya campaña hablaba de refundar Carabineros, hoy día habla de la necesidad de apoyarlo. Y el último episodio, un gobierno que hablaba de fortalecer la autoridad, pocos días después indulta delincuentes. Presidente Boric, por su intermedio, ¿cómo no va a ser posible que tengan una narrativa coherente en un tema? Que mantengan consistencia en sus dichos en un tema. Un gobierno que tiene un cáncer, presidente, de incoherencia y ambivalencia. Presidente, el segundo problema que denota el indulto gate es la falta de empatía con la realidad. Si a alguien le quedaba alguna duda, presidente, hoy día la encuesta CEP dejó claro que la principal preocupación de los chilenos es la seguridad y el orden público. ¿En qué planeta, después del año más violento de los últimos años, con un incremento inédito de homicidios, el presidente se le ocurre cerrar el año indultando delincuentes? Presidente, este gobierno, más que realismo sin renuncia, lo que tiene es una renuncia al realismo. Y por lo tanto es un gobierno que está dispuesto a congraciarse con el octubrismo y con los sectores más radicales de su coalición, incluso a costa de bajar en su popularidad, siendo hoy día el peor gobierno, el gobierno peor evaluado a los 10 meses de su gestión. Presidente, un gobierno que después de sufrir la derrota electoral que sufrió el 4 de septiembre, en vez de seguir en su tónica de girar hacia el centro y favorecer a los sectores socialdemócrata y socialcristiano, vuelve a retroceder nuevamente hacia el Gabriel Boric de primera vuelta y a su versión más radical. Tercer problema que denota el indulto gate, presidente, la mala capacidad de gestión del gobierno. ¿Cómo va a ser posible que ni siquiera cuando tienen que comunicar los indultos sean capaces de hacer una lista bien hecha? ¿Cómo va a ser posible que el decreto en el que fundamentan la petición venga sin fundamento? O para colmo, un presidente que cuando busca corregir la situación hace un comunicado de prensa donde se equivoca en la ley y en vez de citar la ley de indultos termina citando una ley de transporte o de tránsito. Presidente, este gobierno tiene un serio problema de gestión que se ve en la pésima política de vacunación, en el desastre educacional, en la improvisación en materia de incendio, en el descontrol de fronteras, en todo. Estamos en presencia, presidente, de un gobierno que no es capaz de gestionar hasta lo más elemental. Cuarto problema, presidente, que denota el indulto gate. Tenemos un gobierno que funciona al límite de la Constitución y de la ley. Nos parece que ya es evidente que el indulto del señor Mateluna es porque el presidente se cree en capacidad de tener una mejor valoración de la prueba que la que tiene la Corte Suprema. ¿Son conscientes, presidente, en el oficialismo de lo que significa que la Corte Suprema haga una declaración en su pleno representándole al presidente de la República como hecho inédito desde el retorno a la democracia? Se recurre a un decreto exento y se delega en una ministra para saltarse a la Contraloría y endosarle la responsabilidad a una ministra de Estado. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable? ¿Cómo se tiene tan poco respeto por el control de la Contraloría y por el Estado de Derecho? ¿Cómo puede ser que no se respeten los mínimos estándares de control judicial? Presidente, después del 4 de septiembre, Carolina Toá, digámoslo con toda franqueza, llegó al rescate del gobierno. No se merecía, presidente, no se merecía una quitada de piso tan grande. No se merece ese sector del oficialismo que muchas veces a contrapelo intenta defender el orden público, el que se escuche más por parte de un sector del gobierno a la primera línea que a las víctimas y a los carabineros. No tengo recuerdo, presidente, de una quitada de piso más brutal que la que sufrió la ministra del Interior el día 30 de diciembre del año pasado.
Y tampoco tengo recuerdo de situación más inconsistente que conversar acerca de cómo fortalecer la seguridad cuando en paralelo se indulta a delincuentes. Quiero terminar, presidente, con una cita del canciller alemán Konrad Adenauer, que posiblemente empatiza con algún sector del oficialismo. Decía Adenauer: no basta con hablar de paz. La declaración verbal debe ser seguida por acciones que dejen claro que esta paz debe existir, especialmente dentro del país. Parafraseo entonces: presidente Boric, no basta con hablar de seguridad. La declaración verbal debe ser seguida por acciones que realmente den cuenta de un compromiso con las víctimas y con la seguridad. Eso le piden los chilenos que sufren, que tienen miedo y que hoy día tienen terror de salir a la calle. Esos chilenos que ven en sus indultos unos insultos. Esos chilenos con los cuales nosotros vamos a estar. Usted verá, presidente, si está del lado de las víctimas o está del lado de los delincuentes. Pero nosotros siempre, presidente Boric, estaremos del lado de la víctima, del que sufre, del que está hoy día padeciendo el temor porque su gobierno no ha sido capaz de hacerse cargo de la situación de descontrol que hoy día tenemos. Presidente, el indulto Gate va a ser recordado como el peor error político que un gobierno haya cometido en este contexto. Y vuelvo a citar a Adenauer: no basta hablar de seguridad. Presidente Boric, llegó el momento de practicar lo que se dice. He dicho. Gracias, presidente.